Pero considere esto bien. ¿Cuántos de ustedes conocen alguna hija, algún hijo que está enfermo de su corazón porque mamá falló? Yo conozco más personas que los dedos en mi mano. Y no solamente los conozco de lejos, sino los conozco de cerca. Pero considere bien, mamá compasiva y protectora. Lucas en su capítulo 15, empezando el verso 8 en adelante, el Señor Jesucristo habla y dice: o supongamos que una mujer tiene 10 monedas de plata y pierde una. ¿No enciende una lámpara, barre la casa y busca con cuidado hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice: alégrense conmigo, ya encontré la moneda que se me había perdido. Les digo que asimismo, se alegra Dios con sus ángeles por un pecador que se arrepiente. Dios bendiga su palabra, nuestras vidas, nuestros corazones. Tome su asiento, por favor. Denle la gloria a Dios. Ahora sí, así como está sentado, sé que ese aplauso era para gloria del Señor, déselo. Vamos dándoselo. Gloria sea su nombre, aleluya. Hermano, hermana, fue por causa de la protesta y la censura de los líderes espirituales del pueblo de Israel contra la gracia y el favor que el Señor Jesús manifestó por los recaudadores de impuestos y los pecadores, quienes eran menospreciados e indeseables para estos líderes religiosos. Pero vemos, ¿verdad?, que fue por la protesta, fue por la murmura de ellos que motivó al Señor Jesucristo para ilustrar con 3 parábolas en este capítulo 15 del Evangelio según San Lucas. Aquí, ¿verdad?, ilustrar el propósito de su ministerio aquí en la tierra. Y nos habló de esas 3, ¿verdad?, parábolas, todos lo conocemos: la oveja perdida, el hijo pródigo y la moneda o el dracma perdido. Vemos, ¿verdad?, cuál era el propósito, cuál fue el propósito del Señor Jesucristo aquí en la tierra. En el corazón de este Evangelio según San Lucas, capítulo 19, verso 10, lo encontramos. Dice así la palabra del Señor: porque el Hijo del Hombre vino a ¿qué? A buscar y a salvar lo que se había perdido. El Señor Jesucristo encontró a Zaqueo en aquel árbol, le dijo: Zaqueo, baja inmediatamente porque es necesario que yo esté en tu casa. Y esto me suena a mamá. Mi hija, mi hijo, he aquí, ¿verdad? Quiero que atiendas mi voz porque es necesario que escuches bien. El Señor conocía y sabía: Zaqueo necesitaba salvación, Zaqueo necesitaba ser transformado. Y el Señor le dice: he aquí, apúrate porque yo necesito ir a tu casa. Y sabemos que Él abrió las puertas, o sea, recibió al Señor Jesucristo en su vida, en su corazón. ¿Y qué fue lo que sucedió aquí, verdad? De aquí una transformación gloriosa. Y el Señor Jesucristo declara, verdad, de aquí hoy llegó la salvación a esta casa. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero además de que la murmuración de estos líderes religiosos de Israel causara que el Señor Jesucristo viniera a manifestar el propósito de su ministerio aquí en la tierra, además también causó que el Maestro de nuevo viniera a manifestar el deseo del corazón de Dios. El Señor no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepienta de su mal camino y viva. Allá en el profeta Ezequiel, el Dios y Padre todopoderoso y lleno de amor y misericordia, hizo responsable a cada uno de los miembros de su pueblo. Tenían muchas quejas. Decían, ¿verdad? Nuestros padres se comieron las uvas amargas y a nosotros nos tienen que doler los dientes. ¿Por qué es esto? Lo ha leído, ¿verdad? Pero aquí, ¿verdad? Dios les declara y dice aquí, por una orden de Dios: no más, no más.
porque el alma que peque, esa es el alma que va a morir. Es cierto, papá y mamá, que nuestros hijos, nuestras hijas padecen las consecuencias de nuestras faltas, porque hay consecuencias. Pero con todo Dios declara, he aquí, el alma que peque es el alma que va a morir. Y Dios les pregunta, ya en el profeta Ezequiel capítulo 18, versos 23, note bien, Dios hablando con su pueblo. Y todo esto me suena tanto a mamá, porque mi madre fue una mujer que no fue a la escuela, fue solamente al segundo grado de primaria, pero era una mujer tan sabia que hasta el día de hoy sus enseñanzas me impactan. Hasta el día de hoy sus enseñanzas han definido mi carácter. Gloria sea al Señor. Y el Señor le pregunta, ¿verdad?, a su pueblo. El Señor le pregunta a sus hijas, a sus hijos. Ezequiel capítulo 18, verso 23. ¿Acaso creen que me complace la muerte del malvado? ¿No quiero más bien que abandone su mal conducta y que viva? Y luego lo firma. Yo, el Señor, lo afirma. O sea, yo, el Señor, les digo que esto es lo que yo quiero, no lo que ustedes piensan. Y por eso vemos a mami continuamente. Papá nada más, ya te dije. Pero vemos a mamá continuamente hablando, continuamente aconsejándonos, continuamente diciéndonos, porque ella sabe y conoce las consecuencias de la maldad y el pecado en el corazón, la vida de sus hijas, sus hijos. Dice Dios, yo quiero que abandone su mal camino, que abandone su mal conducta y que viva. Y este mismo querer es reflejado en el corazón compasivo y protector de mamá. Aún vemos, ¿verdad?, que Dios compara la confortación, el consuelo de mamá. Y aquí, ¿verdad?, y dice que Él, ¿verdad?, va a manifestar, va a tener misericordia, va a hacer de la manera que Dios hace con su pueblo, he aquí para que su pueblo prospere. Porque el hecho de que mamá aconseje, el hecho de que mamá continuamente nos esté hablando, cuando ve algo más, no se me olvida. 16 años quizá, y mamá me dice, siéntate. Ponte frente a mí, veme a mi cara. ¿Qué ves? Mamá, ¿qué más ves? A la señora Josefina Pérez de Flores. ¿Qué más ves? A mamá. Dice, no, usted está viendo una mujer. Y a la mujer, para lastimarle, ni con un pétalo de una flor, porque note bien, su mamá es madre. Su madre es una mujer. Y desde entonces, mi respeto a la mujer ha sido, verdad, hasta acá. Porque cuando yo veo a una mujer, veo a mamá. Y doy gracias a Dios por ello. Así que entonces note bien. He aquí, Dios le dice, ¿verdad? Dios viene a comparar el cuidado, viene a comparar la compasión, la protección de mamá con lo que Él va a hacer, ¿verdad?, por su pueblo allá en el futuro. Mire, y esto es algo maravilloso. Imagínense, ¿verdad?, usted y yo, ¿verdad?, cuando éramos pequeños, hace muchos años, resulta, ¿verdad?, de que, yo quiero ser esto, yo quiero ser como aquello, yo quiero ser así. Aquí Dios le está declarando y diciendo, he aquí, en el futuro, para la prosperidad de mi pueblo, yo voy a hacer como mamá hace con sus hijos. La gloria de Dios. Note bien, se lo dice a su pueblo. Allá en Isaías capítulo 63, verso 13, Dios le dice a su pueblo, como madre que consuela a su hijo, así yo los consolaré a ustedes. Note bien, consolaré. Esto todavía está en el futuro, esto no ha sucedido todavía, esto va a suceder. Dios está diciendo, así como mamá es con su familia y sus hijos, así como aquella madre dentro de mi pueblo es con los suyos, yo voy a hacer con mi pueblo cuando yo lo restaure, para que mi pueblo prospere. ¿Cuántos hijos, hijas dan gloria a Dios?
El consejo continuo de mamá es para que usted y yo vengamos, ¿verdad?, sencillamente a ser prosperados. Pues bien, con todo esto que el corazón de mamá compasivo y protector, y Dios dice, así yo voy a hacer con ustedes, le dice a su pueblo Israel. He aquí, ¿verdad?, con todo esto, el Señor nos enseña la posibilidad remota de que el corazón de alguna mamá falle en compadecerse y deje de recordarse de sus hijos y de sus hijas. Cuando Dios prometió la restauración, o promete en su palabra la restauración de su pueblo, el profeta Isaías nos viene y nos dice, ¿verdad?, que ellos, en lugar de alegrarse y estar agradecidos, ¿qué fue lo que hicieron? Porque Dios llama, ¿verdad?, inclusive a los cielos a que se gocen, al mar que brame de alegría y de gozo por lo que Él va a hacer con su pueblo. Pero el pueblo de Israel, ¿qué fue lo que hicieron? Lo que los hijos hacemos cuando mamá nos aconseja. ¡Ay, otra vez! Y fue lo que el pueblo hizo. ¿Qué fue lo que declararon? Ahí en Isaías 49:14, no lo tiene en sus, no está ahí, ¿verdad? Porque sencillamente dice, el Señor me ha abandonado, el Señor se ha olvidado de mí. Eso fue lo que dijeron. Pero Dios le dice, es que aquí, mira, yo quiero, ¿verdad?, te voy a restaurar. Y es lo que mamá nos dice, mira mi hijita, mira mi hijito, pórtese bien, porque esto es, ¿verdad?, la vida que usted va a vivir si se porta bien. Si se porta mal, esta es la vida que usted va a llevar. De gloria a Dios. Y no nos gusta. Otra vez. Y el pueblo dice aquí, ¿verdad? Dios me ha abandonado. Él se ha olvidado de mí. Y el Señor respondió allá en Isaías 49, verso 15, y le dice, ¿puede una madre olvidar a su niño de pecho y dejar de amar al hijo que ha dado a luz? Y note bien la posibilidad que nos da Dios. Note bien que no son mis palabras. Pero lo que Dios declara en su palabra, aun cuando ella lo olvidara, yo no te olvidaré. Si usted que me está viendo, usted sabe que es verdad esta la situación en su vida. Dios le dijo a Zaqueo, baja porque es necesario que vaya a tu casa. Y Zaqueo abrió su casa, abrió su vida para el Señor y recibió salvación. Nunca es tarde para recibir el perdón y la sanidad de parte de Dios. Porque una vez más, vemos, ¿verdad? Si usted, o quizá usted, experimentó o aún está padeciendo por esta causa, por esta desgracia, por esta tragedia, de no solamente sentirse olvidado, pero también indeseable por mamá. Nuestro gran Dios compasivo y amoroso, que nunca cambia, en esta mañana nos ofrece, he aquí, ¿verdad?, su protección y su seguridad divina. Y susurra a nuestro oído, nos dice, ¿verdad?, de una manera suave a nuestro oído, yo no te olvidaré. Yo no te olvidaré. Porque de estas personas que sé y conozco que están atravesando estas situaciones, unas muy cerca de mi esposa y mí, resulta verdad de que veía y escuchábamos sus lágrimas. Y nos decía, yo sé que este sentir no debe de estar ahí, pero sé que un día se va a arreglar. Y yo oraba y decía, Señor, por favor, ten misericordia, porque este corazón necesita que tú lo toques, que tú lo sanes. Y si usted, ¿verdad?, alguna vez se sintió así, o quizá todavía está sintiéndose de esta manera, el Señor quiere empezar a sanar o continuar sanando su corazón. Pero note bien, el salmista tuvo esta esperanza.
El salmista vino a declarar. Y he aquí, ¿verdad? El salmista nos viene y nos dice, he aquí, yo tengo esta esperanza, esta confianza en Dios. Ahora, no que esto le haya acontecido al rey David, pero él está pensando, si esto llegara a sucederme, he aquí, todavía tengo un Dios que me ama. Y por eso declaró allá en el Salmo 27 y en su verso 10, aunque mi padre y mi madre me abandonaren, el Señor me recibirá en sus brazos. Hermano, hermana, hijo e hija, si este dolor está en tu corazón, si esta enfermedad, porque es una enfermedad, el padecer de esta manera, aún está en tu corazón, Dios quiere sanarte. Y como le dijo el Señor a Zaqueo, baja, he aquí que recíbeme en tu vida, recíbeme en tu casa, porque necesitas salvación, necesitas sanidad. Así es que entonces, hermano, hermana, vemos cómo es que el Señor tiene sus brazos extendidos para usted y para mí, mi hermana, mi hermano. Entonces, conociendo y viendo esto, podemos nosotros ver ahora el anhelo del corazón de mamá. La parábola de la moneda perdida que leímos al principio, el Señor muestra la representación de Dios como la experiencia de una mujer que perdió su moneda, la buscó con toda diligencia, la encontró y se alegró junto con sus amigas. Ya dijimos el propósito que el Señor tuvo en esta parábola, o sea, el revelar que la voluntad de nuestro Dios no es, verdad, la muerte del impío, pero que se arrepienta y se vuelva a Él. El amor y la solicitud o el cuidado minucioso que el Señor tiene por la corona de su creación, la humanidad, es tal que Él mismo ha proveído todo lo necesario para que el hombre perdido y muerto, separado de Él, he aquí, ¿verdad?, tenga vida eterna en Él. Y para eso lo proveyó todo. ¿Qué dice el corazón de la Biblia? ¿No dice las Sagradas Escrituras recitando el sentir del corazón de mamá? Porque qué madre, ¿cuál es la madre, verdad, del pueblo del Señor que no lo da todo por su familia? Dice el corazón de la Biblia, Juan 3:16, porque tanto como Dios amó al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que en Él cree no se pierda, pero tenga la vida eterna. Hermano, hermana, el amor y el cuidado protector de mamá por el bienestar de sus hijos y sus hijas es igualado con el del Señor. Una representación imaginaria y sorprendente de la figura compasiva y protectora de una mamá gallina. Y aquí, ¿verdad?, la empleó el Señor Jesucristo como un símbolo de sí mismo. Y por eso dice en este mismo evangelio de Lucas, capítulo 3 y verso 34, Jerusalén, Jerusalén. Otros evangelios dicen que Él lloró como lo hacen los ojos de mamá. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que se te envía. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos como reúne la gallina a sus pollitos debajo de sus alas, pero no quisiste? ¿Cuántos hijos, cuántas hijas, verdad? Aún estamos en esta condición. No quisimos, y cuando vinieron las consecuencias, nos lamentamos. Pero una vez más, como el Señor le dijo a Zaqueo, baja ahí porque es necesario que entre a tu casa, porque necesitas salvación. A su nombre todavía. Hermano, hermana, para Dios nunca nada es tarde. Nuestro Dios puede obrar, puede hacer una obra gloriosa, maravillosa y poderosa de restauración y de salvación en la vida del hombre y de la mujer en cualquier momento, en cualquier hora que él o ella decidan, bajo de esta vida que yo estoy llevando, me aparto de esta vida que estoy llevando, acepto, verdad, que el Señor entre a mi vida y entonces Él trae salvación. Aleluya. Pues bien,
Vemos, ¿verdad? Esta comparación gloriosa que el Señor hace. El salmista nos dice del amparo y seguridad que el Señor concede a los hombres que confían y permanecen en su amor. El Salmo 36, verso 7 declara el salmista: cuán precioso, oh Dios, es tu gran amor. Todo ser humano halla refugio a la sombra de tus alas. Esto me suena, hermano, hermana, como aquello, ¿verdad?, que usted y yo escuchamos en la carta a los Romanos capítulo 5, verso 8. En donde nos dice, ¿verdad?, que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El Señor Jesús, que es uno con el Padre, se compara a sí mismo con una gallina extendiendo sus alas para proteger a sus hijos. Oh, aleluya. Hermano, hermana, he aquí, esto nos lleva a concluir, esto nos lleva a ver que he aquí, ¿verdad? Mamá es una mujer fuerte, pero también dominante, como la gallina hace. Habla verdad con su voz a sus pollitos, manifestándoles: he aquí, ¿verdad? Hay urgencia, que atiendan y que corran debajo de mis alas. Pero cuando no lo hacen, hay consecuencias. El rey Salomón, y con esto concluyo, el rey Salomón vino y escribió allá en el último capítulo del libro de Proverbios, capítulo 31, verso 10 al 31. Escribió ahí, ¿verdad?, una poesía. Y en esta poesía, él habla de la madre, la esposa ideal. Pero hermano, hermana, la esposa y madre ideal solo existe en la mente. O sea, no es posible que mamá pueda llenar, que ninguna mujer pueda llenar, ¿verdad?, estos requerimientos. Y por eso es que pregunta, ¿verdad?, ¿dónde se hallará? Por esta razón, vemos que es casi imposible que las representaciones imaginarias de esta poesía se cumplan o se realicen en ninguna madre del pueblo del Señor. Con todo, nadie puede negar que el anhelo y compasivo y amoroso de mamá, ella misma lo demuestra cada día por su esfuerzo de servir a Dios, servir a su familia y servir a los demás. Y por eso estoy seguro de que todos estamos dispuestos a reconocer y a honrar a esta madre, la madre que el Señor nos ha dado. Y Proverbios capítulo 31, verso 26 al verso 28 nos dice: cuando habla, lo hace con sabiduría; cuando instruye, lo hace con amor. Está atenta a la marcha de su hogar, y el pan que come no es fruto de ocio, o sea, sin acción. Sus hijos se levantan y la felicitan, también su esposo la alaba. Mamá, mamacita, madrecita, muchas felicidades. Pero el Señor Jesucristo llamó a Zaqueo y le dijo: baja. Si usted aún no ha atendido el llamamiento del Señor, si usted, ¿verdad?, todavía está subido en lo que usted cree que es conveniente para su vida, la palabra del Señor dice que separados de Dios nada podemos hacer, nada somos. Pero he aquí, dijo el apóstol Pablo: en Cristo todo lo puedo. Si usted nunca ha atendido la voz del Señor, qué mañana tan más gloriosa para hacerlo. Pero quizás usted, ¿verdad?, su corazón, este día es muy difícil para usted. Y quizá usted en casa, usted sabe, está segura de que esto es difícil para usted. Un día muy difícil, un día en que por todo lado, aún en la calle hay flores, por todos lados se nos anuncia: mamá, 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 felicitemos a mamá. Pero es un día muy difícil para usted.
Dios quiere sanar en este día su corazón. Y si usted está agradecido con Dios por mamá, qué día tan más glorioso para darle las gracias por mamá. Y esto, ¿verdad? Si algunas de estas tres es usted, primero recibir a Cristo, que el Señor sane su corazón por lo que usted, ¿verdad?, ha padecido, o darle gracias a Dios por mamá, entonces póngase en pie para orar. Usted sabe, usted conoce delante de Dios cuál es su necesidad. ¿Cuáles de estas tres es una necesidad? Aceptar a Cristo, que el Señor sane su corazón por el sentir ese remolino de emociones que hay en su vida por causa de lo que aconteció con mamá. O sencillamente es una hija, hijo agradecido que quiere decirle gracias, Señor. Oremos. Padre, te doy gracias en esta hora. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por ser recordados que como humanos caemos en errores, faltas. Gracias por tu palabra, Señor, que demuestras tu amor para con nosotros, que aún siendo faltos, Señor, que aún siendo, Señor, aleluya, tan llenos de faltas, Señor, Cristo murió por nosotros. Tú lo has proveído todo, Señor, para no tener excusa. Aún aquella madre que en esta mañana, Señor, nos está viendo y que sabe en su corazón que causó daño, Señor, a su familia. Padre, en el nombre de Jesús, no es tarde para esta madre, sino este es el día que la salvación ha llegado a su vida. Señor Jesús, ten misericordia. Perdona nuestros pecados. Señor Jesús, escribe nuestro nombre en el libro de la vida, porque he aquí te recibimos en nuestras vidas. Padre, en este remolino de emociones que fueron causadas por ese comportamiento, Señor, por ese olvido de mamá, Padre, sana ese corazón, sana esa vida. Nos unimos en uno para darte las gracias por la vida de la madre que nos has dado. En el nombre de Jesús, te damos gracias. Amén, Señor.